¿Cómo están? Mi nombre es Augusto Moikens, soy uno de los docentes de la Cátedra de Libre de Género y Diversidad. Hoy vamos a ver la historia del movimiento LGBT en América Latina o América. Yo siempre empiezo estas clases con una breve introducción. A mí siempre me gusta hablar de la palabra de deconstruir binarismos, y es por eso que al título de este Power lo he denominado así, porque si bien ustedes van a ver la historia, digamos, de eh, el movimiento LGBT en América y América Latina, van a corroborar que esto gira en torno a la dualidad generada por el patriarcado, que es la construcción de un código binario. Ese código binario basado en el sexo y en el género de las personas, que es el que erige desde el momento en el que la persona es concebida en el imaginario de toda una comunidad, el comportamiento futuro de todos los integrantes de una comunidad. Entonces, empezamos por ahí. Lo que vamos a tratar de resumirlo en, en cortos minutos para que ustedes después puedan leerlo del texto. Obviamente que el texto que tienen que leer, ya saben, es el de Carlos Figari, que habla de la historia del movimiento LGBT en América Latina. Pero bueno, nosotros para introducirnos y no entrar lisa y llanamente en la historia del movimiento LGBT en América Latina, lo que yo quería dar una breve introducción de por qué nosotros en la Cátedra Libre de Género y Diversidad decidimos abordar, digamos, la problemática de la diversidad sexual. Porque tenemos que hacernos ciertas preguntas. Las preguntas son las siguientes: ¿qué vinculación tiene el sexo, la identidad y el derecho? ¿Por qué hablamos de códigos binarios? Son preguntas que tenemos que hacernos. O sea, ¿para qué es importante en el mundo del derecho el sexo? ¿Para qué es importante en el mundo del derecho a la identidad? ¿Qué vinculación tienen con el ordenamiento jurídico estas categorías? ¿Por qué hablamos de códigos binarios? Entonces ahí vamos a hablar de que ha existido una evolución, digamos, histórica y legislativa en relación a la categoría sexogenérica. ¿Y qué tenemos que decir que es esta evolución? Que si yo les pregunto a ustedes en este momento que están desde el otro lado, en sus casas, en un bar, en la casa de un amigue, bueno, ¿cuántos años o en qué año estamos? Ustedes me van a contestar que estamos en el año 2020. Y por supuesto, ese año 2020 tiene un plazo, digamos, cuántico o numerado, que se traduce en años, y esos años se traducen en una cultura, digamos, en una comunidad que ha venido existiendo, que se datan y se registran hechos históricos y culturales desde fechas anteriores a Cristo y posteriores a Cristo, digamos, es como que se tomó, miren de importante es el nacimiento de Cristo, ha marcado, digamos, un hito en el momento de la historia de nuestra cultura, la cultura que hasta el día de la fecha ha llegado, y por supuesto esa historia es la que va a determinar ciertos rasgos de conductas o ciertas construcciones culturales que impactan en la subjetividad de cada uno. Entonces, claro, si nosotros tenemos que decir que existe una historia, que existe una cultura, tenemos que ver qué dice nuestra cultura en relación al sexo, qué dice nuestra cultura en relación a la identidad, y qué entiende nuestra cultura por derecho, y qué hace nuestra cultura con el derecho. Entonces, acá son todas estas preguntas las que vamos respondiendo, y tenemos que decir, bueno, que la cultura, digamos que es una cultura, digamos, en la que ustedes han venido profundizando, que es una cultura patriarcal, ha elegido un accidente biológico como es la genitalidad de las personas humanas, como un elemento de diferenciación en relación al otorgamiento de roles culturales, roles sociales y roles jurídicos, atribuciones jurídicas en el mundo del derecho
para las personas. Entonces, la vinculación que tiene el sexo y el derecho es grandísima. Eh, la vinculación que tiene la identidad con el sexo es tremenda, porque la identidad de las personas se construye en este mandato, digamos, histórico que yo estoy definiendo, se define en función de ese sexo, de esa atribución biológica, o sea, es pensar cómo un accidente biológico puede determinar la vida de las personas. Y no solamente podemos pensar en ese accidente biológico, digamos, desde la genitalidad, en convertirse en hombre o ser mujer, sino también podemos pensar en otros accidentes biológicos que han sido utilizados, digamos, por la historia y por la cultura para determinar a las personas, para dejarlas enmarcadas o encorsetadas en determinados lugares o posiciones jerárquicas. Tenemos que hablar de la tonalidad de piel, o sea, las razas, ha sido la construcción de la teoría de la superioridad de las razas. No solamente la teoría de la construcción de la superioridad de las razas, sino antes a la teoría de la superioridad de las razas ya existían, digamos, creencias en relación a la posición que se debían ocupar por los tonos, la tonalidad de piel, o sea, la condición de ser esclavo o ser esclava, la condición de ser ciudadano o ciudadana, se erigía en función de este accidente biológico. Y también podemos pensar en otros accidentes biológicos como ser el primogénito, o sea, el primer hijo varón, era también alguien que ocupaba una posición jurídica. Lo mismo pasó en relación a lo que es el genocidio, digamos, eh, contra el pueblo judío. Es una teoría, digamos, basada también en esto de la teoría de la superioridad de las razas, eh, que justamente hablando del predominio de determinado tipo de razas o determinado tipo de apariencia física o biológica, que hacía que algunos tipos de seres humanos eran seres humanos más perfectos o adaptados para una vida en comunidad. Entonces ahí tenemos que justamente pensar en con qué tipo de arbitrariedad pueden llegar a utilizarse accidentes biológicos para determinar conductas o regímenes jurídicos. Acá lo que queríamos asentar es poner hincapié en esta construcción cultural binaria en torno a los sexos. Es de acuerdo a tal sexo, o sea, biológicamente hombres, se corresponden determinados tipos de conducta, y de acuerdo a tal género o sexo, digo, se corresponden tal tipo de conductas. El sexo masculino construye el género masculino. O sea, el sexo macho construye el género masculino. El sexo hembra construye el género femenino. Y en función de eso se erigieron dos grandes códigos binarios. Esos códigos binarios que venían a demarcar la conducta de hombres y mujeres, por supuesto, incluía a todos los grupos de la diversidad que no se incluían dentro de esta diferenciación. Entonces, acá nos tenemos que preguntar por qué garantizamos el derecho a la identidad y por qué el Estado le es tan importante. Bueno, se garantiza el derecho a la identidad para que cada persona tenga la posibilidad en una comunidad de desenvolverse y de poder ser reconocida como tal en su dignidad y en sus derechos. Ahora introduciéndonos al tema que vamos a plantear, tenemos que saber por qué vamos a estudiar la historia del colectivo LGBT en América. Y tiene que ver por la construcción del concepto de normalización en términos de ciudadanía, que es el principal eje sobre el que se basan las políticas de los movimientos de la diversidad sexual o de la disidencia sexual, lo que concretamente se denomina el movimiento LGBT en América Latina. Y tenemos que decir que vamos a entender normalización como el mayor nivel de aceptación que se tenga en la sociedad de las diferencias o diversas especificidades de la disidencia sexual, a fin de lograr el reconocimiento, como también las condiciones de igualdad jurídico-institucional con el resto de la sociedad. Estos reclamos hoy en día están focalizados, tenemos que también saber, en la adquisición de derechos de ciudadanía.
como especialmente el matrimonio, la adopción, los beneficios sociales, la salud, las garantías contra la violencia y la discriminación. Ustedes, siendo, digamos, tan jóvenes, seguramente la gran mayoría de las personas que está acá tiene alrededor de entre 20 y 30 años, pero bueno, también tenemos alumnos más grandes, algunos más jóvenes. Por ahí, la concreción de estos derechos eh, ya las toman como una realidad. Pero no tenemos que pensar que la realidad de Argentina es la realidad del continente latinoamericano. Y tampoco tenemos que pensar que la realidad del continente latinoamericano es la realidad que se esté dando en todo el mundo. Al día de la fecha, los derechos LGBTI están siendo sumamente cuestionados. Y por esa razón y por esas dificultades es que los derechos de las personas LGBTIQ+, eh, han sido una categoría de estudio, están siendo estudiados por nosotros en este momento y estamos queriendo conocer la historia del movimiento LGBT en América Latina y la historia del movimiento LGBT, para que ustedes puedan tener una dimensión de cuándo aparecen los movimientos de lucha LGBT, en qué momento, cuán reciente o antigua es esta lucha, y qué utilidad ha ido teniendo en la vida concreta de las personas incluidas y del resto de la comunidad. Porque si bien sabemos que las políticas de inclusión, las políticas de no discriminación pueden tener un impacto directo en la vida propiamente del colectivo LGBT, pueden también tener un impacto secundario o concreto en el resto de la comunidad, porque también impactan positivamente en una comunidad que se percibe así, o se percibe como mucho más diversa. Entonces, si bien hemos hablado de que estos reclamos están basados en los derechos civiles y políticos, en su amplia mayoría, lo que no podemos olvidarnos es que Argentina no es el único país en donde estos derechos han sido concretados, también han sido concretados, pero hay muchísimos países en donde la discriminación sigue existiendo. Y es muy importante que nosotros seamos conscientes de que la actitud concreta que tomemos en relación a la posición del colectivo LGBT va a ser una actitud que se traslade hacia otras comunidades. ¿Qué tenemos que hablar? La persecución y el hostigamiento en América Latina datan de larguísima data. Hay dos estructuras de poder o organizativas o dos formas de instauración de un orden que han impactado en América Latina para erigir lo que hemos denominado, digamos, la discriminación contra el colectivo LGBT o la persecución y el hostigamiento. Y es, por un lado, el colonialismo y por otro lado, la religión. Desde el momento en el que se descubre América, se inicia un plan para tomar poder, potestad, posesión, instaurar un régimen de orden moral, económico y social en el continente americano. Y también desde ese momento se impone un tipo de religión que era la religión que iba a predominar en América Latina. Entonces, en el concepto del colonialismo se erige en la construcción de un sujeto. La construcción en términos antinómicos se basaba en que el sistema colonial dividía en términos antinómicos, salvajes versus civilizados. Los salvajes, ¿quiénes eran? Eran todas aquellas personas que ocupaban el territorio con preexistencia, en donde quizás los mandatos que existían a la precolonización no eran mandatos basados en un orden sexual de las personas en este código binario que he mencionado. Y podemos decir que el orden que intenta plasmar el colonialismo viene asociado de la mano de la religión y se construye desde una lógica claramente patriarcal. El hombre civilizado era el hombre blanco, digamos, definido, digamos, desde esta forma, el dueño,
el que tenía la potestad del dominio o del uso del cuerpo de los otros, y el salvaje o el incivilizado era aquel sujeto en donde este hombre que era civilizado, ciudadano y europeo, podía hacer uso del poder o de la fuerza, o sea, daba la potestad de dominio. Y aquellas personas sobre las que se ejercía, digamos, en donde esta antinomia, digamos, existía, era el cuerpo de la mujer y el cuerpo de todos aquellos sujetos que no se basaban en este orden moral, digamos, previamente establecido. En relación a esto, ¿qué tenemos que decir? Que en el siglo XIX, la construcción de las naciones latinoamericanas en Europa se arma en función de los moldes de las mentalidades burguesas, que estaba en boga en Europa, y que se corresponde con la interpelación de los ciudadanos como individuos sanos y trabajadores. Y ese también hablaba de que todo desorden o exceso, especialmente en el campo de la moral sexual, entra en el territorio de la enfermedad. El patrón de normalidad es la familia, y son sus pilares fundamentales. Por un lado, la mujer madre en oposición a la meretriz. La mujer madre al servicio de su marido, a los hijos y a la patria. El hombre era responsable de todo eso, por la generación de hijos sanos y por onde del mejoramiento de la raza y de la nación. Por otro lado, el marido padre, sin excesos, virtuoso, un hombre trabajador en oposición al libertino, al vagabundo y en el peor caso al pervertido homosexual. En este caso ya empiezan las definiciones de lo que son las prácticas sodómicas, y ese tipo de prácticas, digamos, que destruía o desnaturalizaba este criterio de hombre. ¿Cuál era el criterio de hombre? El hombre sin excesos, virtuoso, buen trabajador, en oposición ¿a quién? Al libertino, al vagabundo, al pervertido homosexual. La construcción del poder y del orden social se basa en esta diferenciación, en esta dualidad, en esta posición como de amigo-enemigo. El amigo del modelo es el hombre virtuoso, la mujer madre, el pilar de la familia, el centro de un hogar. Y todas aquellas mujeres que no encajen en ese lugar, las meretrices, lesbianas, son las mujeres que no están al servicio de la patria y de los hijos, y menos de su marido. Y como tampoco sucede en el caso de los hombres que no se comportan como hombres. Entonces tenemos que decir que a principios del siglo XX se profundiza el modelo de persecución y hostigamiento y discriminación. Y eso lo vamos a ver porque ustedes van a ir leyendo en los textos que se le han acompañado cómo se dan las torturas en el caso de México, en donde efectivamente en el año 1901 se torturaba a personas en función de esa sexualidad. Empiezan los experimentos paulistas en 1930 en Brasil. La desaparición sistemática de personas en la dictadura de 1976 y 1983 en Argentina, que ahí son llamadas campañas de limpieza, elegidos por las brigadas de moralidad. O sea, en Argentina, en 1973 empieza la persecución para el colectivo LGBT, y esa persecución es muy grave y muy virulenta. Y en 1976, cuando se instaura la dictadura, empiezan hasta las desapariciones forzosas de las personas. Gays, lesbianas, travestis y trans eran desaparecidos, desaparecidas, asesinadas por el solo hecho de su orientación sexual. Y también tenemos que hablar de que este fenómeno se traslada a toda América Latina, porque en todos los códigos contravencionales empiezan a darse persecuciones dirigidas a hostigar al colectivo LGBT. ¿Y cómo hablamos de persecuciones? Códigos contravencionales que atacaban la falta de moralidad pública, el exhibicionismo para prohibir la prostitución, la prohibición de la prostitución, los edictos de carnaval que impiden a los hombres disfrazarse del género opuesto, o impiden a las personas disfrazarse del género opuesto, o de párrocos, o de curas. Ahí vemos cómo se protege la religiosidad, la cristiana, específicamente, y se dice que solamente en las épocas de carnaval
un hombre podía disfrazarse de mujer, una mujer podía disfrazarse de hombre, o nos podríamos poner una toga. Estos códigos contravencionales son la clara manifestación de que había un enemigo o enemiga invisible que era justamente el colectivo de la diversidad. Y ese enemigo era el que tenía que ser silenciado, tapado y demás. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que recién a mediados del siglo XX se va a producir un cambio circunstancial. Y empiezan los movimientos de libertad. Y empiezan los movimientos de visibilidad del movimiento LGBT. ¿Y cómo se da esa visibilidad del movimiento LGBT? En 1957, en Argentina, surgen, por ejemplo, las primeras organizaciones LGBT de América del Sur. Y estas primeras organizaciones LGBT de América del Sur eran grupos obreros. Y esos grupos obreros de liberación estaban encaminados, tenían un enemigo común, que era justamente el capitalismo, pero desde la lucha y la reivindicación de su subjetividad y de esa diversidad. Y tenemos que hablar de que también en 1958 se da justamente en 1968 se da en Estados Unidos la redada de Stonewall, que es la primera oposición directa que hace la comunidad LGBT contra los maltratos y las distintas y sistemáticas privaciones de derechos que se venían aplicando contra ellos, y las detenciones arbitrarias, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. En una redada que dura 3 días, en donde la comunidad LGBT empieza a oponerse. A partir del año siguiente, la comunidad LGBT empieza a realizar las distintas marchas del orgullo. Entonces, por eso tenemos que definir que la primera fase del movimiento homosexual es la de hacer público lo privado. ¿Y por qué? Y acá vienen distintos eslogans que ustedes deben haber escuchado, que una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. Y es así. Entonces hablamos del caso Stonewall. Nuestro Mundo fue la primera organización LGBT en Argentina y América Latina, que fue esta agrupación de obreros y agentes sindicales, que fue la primera organización LGBT. Y después surge, unos años después, el Frente de Liberación Homosexual, que también da lugar a la primera revista latinoamericana de diversidad sexual, que fue la revista Somos, que fue en 1973. Miren de importante todas las cosas que fueron surgiendo y que fueron dando lugar a partir de la primera mitad del siglo XX a la aparición del movimiento LGBT. La aparición del movimiento LGBT como un movimiento de lucha, un movimiento que viene a plantear las reivindicaciones en términos de la construcción de ciudadanía, la de fijar una posición y sentar las bases sobre una identidad diversa, esa identidad diversa que se construye frente a toda otra pretensión homogeneizadora de la sociedad, en donde los individuos van a decir, acá estamos, formamos parte de la comunidad, nuestras formas de vivir también son formas dignas de vivir. Y acá yo les acompaño algunas imágenes de Stonewall. Ustedes van a ver, es un barcito muy pequeño, todavía existe, está ubicado ahí. Las primeras marchas del orgullo en Estados Unidos salían desde ahí, y ahí vemos cómo los grupos de gays, que fueron los primeros en visibilizarse, digamos, por esta posición más privilegiada que tienen los hombres, las mujeres más invisibilizadas, más encerradas todavía en la casa por esta cultura patriarcal, digamos, los hombres fueron las principales víctimas de los ataques. Las personas trans completamente invisibilizadas. Acá vemos que en 1969 se da el ataque de Stonewall. 1978-1983 es la campaña de limpieza. Esta preparación que se tenía al mundial, en donde gays y lesbianas fueron buscados para ser espantados, a los fines de que no ataquen. Se llamaba Brigada de la Moralidad, y era una brigada policial, y también teníamos brigadas neonazis,
que también basaban la persecución en esta posición de superioridad de las razas, en donde obviamente el colectivo LGBT era uno de los principales perseguidos. Acá, después de la primera fase, que hablamos de 1950, cerca de 1970, finales de 1970, ustedes también lo van a poder ir reconociendo en las películas. Cuando ustedes vean películas se van a dar cuenta de qué fase hablamos, y no sé si ustedes vieron la película, yo les recomiendo para que la vayan viendo, se llama Plegarias por Bobby. Justamente Plegarias por Bobby es una película que sucede entre 1960, por ahí, y justamente se ven las primeras marchas en donde se hablaba de hacer público lo privado, Bobby manifiesta su amor y demás, y en esta segunda fase del movimiento LGBT, ustedes van a ver que vamos a hablar de la posición que tuvo la aparición del VIH. El VIH generó un cambio de estilo y determinación del movimiento LGBT en América Latina. ¿Por qué? Porque la aparición de la crudeza de esta enfermedad y el señalamiento directo hacia los gays, lesbianas, travestis y trans como principales transmisores de las enfermedades y las principales transmisores del VIH, fue el que hizo tener que dar una respuesta. Y además, sí, tenemos que decir que los índices de infección del colectivo LGBT eran mucho más altos en esos momentos que en relación a las personas heterosexuales. Y hasta el día de la fecha vienen siendo un poco más altos. Pero esta asociación directa y liviana de decir que eran las personas que transmitían, era una posición errónea de la ciencia, porque cualquier persona puede contraer o infectarse o contraer el VIH, simplemente que el oscurantismo, la exclusión, la segregación son las condiciones que llevaron a que tanto gays como lesbianas, travestis y trans, o sea, el colectivo de la diversidad sea uno de los más afectados, pero no necesariamente por que haya alguna cualidad particular que haga que un cuerpo biológicamente de un gay, lesbiana, travesti o trans tenga más propensión a una infección de VIH. Simplemente en las prácticas. Si estoy condicionado a no tener relaciones estables, estoy condicionado a la invisibilización y a la segregación, y posiblemente si soy trans y estoy obligado a la prostitución como un único método de vida, en donde les clientes exigen sexo sin profilaxis, hay muchísima más posibilidad de contagio. También tenemos que pensar que un gay no podía tener una pareja fija y mostrarse con esa pareja fija libremente, porque eran detenidos en algunos países de Latinoamérica, condenados a prisión perpetua. En algunos lugares se habló de los ataques sexuales. En Estados Unidos, si bien no existía, digamos, la penalización en esos términos, las penalizaciones venían a través de los códigos contravencionales, los condicionamientos sociales, entonces hacían que tanto gays como personas trans o personas lesbianas eligieran no tener una pareja fija y eligieran, digamos, tener otro tipo de relaciones porque eran mucho más sostenibles, una vida sin discriminación, si no dabas a conocer o mostrabas. Tenemos que decir que en este momento de la historia, en los años 80, nunca se habló tanto de la cuestión homosexual, y fue súper visible. Y las voces eran a favor y en contra. Por un lado, para estigmatizar los viejos designios inquisitoriales a la hora de denominados grupos de riesgo, y por el otro lado, aquellos que entendían que el reconocimiento de la diversidad era una cuestión vital para la salud pública. ¿Y qué tenemos que decir esto? Es decir, si reconocemos que existe la diversidad, si reconocemos que estas personas tienen sexo entre sí, que le damos la posibilidad de tener relaciones libres y consentidas, vamos a disminuir las posibilidades de infección. Y vamos a tener la posibilidad de que las personas vengan a tratarse, a poder darse a atender en los servicios públicos del Estado. O sea, tanta persecución, tanto hostigamiento hacia que las personas no quieran ni siquiera darse a conocer para recibir tratamientos. En este momento surgen grandes organizaciones dedicadas específicamente a la prevención y a la sensibilización, financiadas por particulares o por los estados. El Grupo Gay de Bahía en Brasil, la CHA en Argentina. Bien instaurada la democracia, se
forma la comunidad homosexual argentina, que fue una de las organizaciones más importantes. Hace poquitos días murió uno de sus fundadores. Bueno, el MOL, Movimiento Homosexual de Lima, en Perú, Ayuquelén, en Chile, agrupaciones internacionales, surgen en los años 90. Ya el movimiento LGBT en América empieza a hacerse transnacional, con la aparición de las redes, la posibilidad de contacto entre un país u otro, da la posibilidad de que los movimientos LGBT empiecen a estar más coordinados entre sí, y surgen las asociaciones latinoamericanas o americanas de conexión. Y es donde la construcción de ciudadanía empieza a ser como muchísimo más potente. ¿Por qué? Porque los reclamos empiezan a ser más coherentes en toda América. Entonces la construcción de ciudadanía es fundamental en estos términos para que ustedes entiendan cómo impactó, digamos, la tecnología en el movimiento LGBT. Digamos, impactó en un sentido, en el sentido de conocerse. La llegada de Internet facilitó la posibilidad de que personas gays, lesbianas, travestis y trans que estaban ocultas, que no podían mostrarse, que no podían de alguna manera dar a conocer su orientación sexual o su identidad de género, empiecen a conectarse entre sí por las redes y a poder generar vínculos. O sea, el mundo virtual fue uno de los mundos, digamos, donde el colectivo LGBT tuvo mayor aparición. Por eso las redes de contacto o de generar pareja o de conseguir partner sexual del colectivo de la diversidad muchas veces están mucho más utilizadas y extendidas que las redes para conocer personas o tener relaciones sexuales entre personas heterosexuales. ¿Por qué? Porque ha tenido un uso primigenio por parte del colectivo. Entonces, bueno, era esto, poder mencionar esta situación, poder entender que en el texto se les va a ir presentando de esta manera. Entonces ustedes van a ver cómo el colonialismo y la religión fueron imperando, cómo han modelado una forma de hombre, cómo han modelado la forma de civilización, cómo la religión se impregnó en todas las culturas y estableció un mandato de familia basado en determinados criterios. Cómo se fue afincando esa situación, cómo la ciencia médica vino a potenciar los mandatos inquisitoriales o la persecución contra el colectivo LGBT, y cómo recién a partir de 1950, 1960, con los movimientos de liberación, los movimientos hippies, los movimientos de lucha por los derechos civiles, donde surgen los otros movimientos de lucha, a la par de que aparece el movimiento LGBT, de lucha, unos años antes, bueno, o muchísimo, un poco más antes, habían surgido los movimientos feministas, ya podemos hablar de finales del 1800, pero cuando surgen los movimientos LGBT es donde se hacen mucho más fuertes los movimientos de discriminación racial de las personas afrodescendientes, se hacen muchísimo más fuertes, y las conquistas de derechos empiezan a ser como más claras de las personas afrodescendientes, la de los pueblos originarios también, en relación a la protección de sus derechos y el no avasallamiento, también el resurgimiento de los derechos humanos y el respeto de la pluralidad. Esa aparición del concepto de ciudadanía y el respeto hace que las posiciones vayan cambiando y los movimientos empiecen a tener como luchas más concretas e individuales. ¿Qué tenemos que hablar? Que la aparición del movimiento LGBT en la construcción de ciudadanía en 1960, 1970, 1990 tiene una aparición. Y se da la primera fase y la segunda fase. A los finales de los años 90 ya podemos hablar de que el movimiento LGBTIQ+ no es igual. No son todas las demandas y todas las necesidades iguales. Gays, lesbianas, travestis y trans no tenemos las mismas necesidades. Las personas gays incluidas socialmente, o sea, arias, blancas, eh, con posibilidad de acceso a otros tipos de bienes, no tienen los mismos condicionamientos que una persona que es gay o afrodescendiente, o una persona que es trans. Y ahí empieza dentro del movimiento esa divergencia para decir, a ver, ¿quiénes tienen las voces? ¿Quiénes representan realmente al colectivo LGBT? ¿Y qué es parte del colectivo LGBT? Empiezan las subrepresentaciones, porque es la diversidad propiamente
dentro de la diversidad. Y es buenísimo que esto haya sucedido. ¿Por qué? Porque si no, las voces iban a seguir estando dentro de los mismos estándares o se iba a dar una reproducción secundaria de lo que ha pasado históricamente en relación a la persecución y el hostigamiento de los grupos minoritarios. Esto ha sucedido así que tenemos que hablar de las persistencias represivas. Bueno, el porcentaje de encuestados, ustedes van a ver en este mapita mundial que surge de las redes, eh, que hablan de si debe o no debe ser aceptada la homosexualidad y en qué lugares hablan de que sí debe ser aceptada y no debe ser aceptada y cuáles son las porcentuales de aceptación. Bueno, ahí vemos que va desde un 1 al 10%, o sea que cero aceptación, y por ejemplo Rusia, ven cómo estaba, esto es hace bastantes años, pero miren cómo va, y vamos hasta de un 90 de aceptación, no existen casos, pero sí tenemos 71, 60, bueno, ahí vemos. Y ahí tenemos que hablar del que justamente el reconocimiento, la situación legal de los derechos LGBT se fue dando porque en distintas partes, por ejemplo, ya se ha dado el reconocimiento del matrimonio igualitario. Tenemos que hablar de Brasil, Argentina, Uruguay, Ecuador, bueno. Cómo se ha ido también, bueno, ya Chile acá parece que no, pero ya se admitió el matrimonio LGBT, o el matrimonio gay, o la unión o el matrimonio igualitario. Entonces, bueno, y ahí vemos que también hay todavía países que no reconocen el derecho al matrimonio, que no reconocen el derecho a la pensión. Bueno, y hay países que todavía tienen penas de cárcel o tienen sanciones aplicadas o los códigos contravencionales se encuentran vigentes. Generalmente, Centroamérica y las partes de las islas, digamos, del Caribe, son los lugares donde mayor persecución y hostigamiento existe. Miren, según el informe del IGALAC, 11 países latinoamericanos penalizan las prácticas asociadas a la no heterosexualidad. En el área de América Central y el Caribe es el foco más intensamente reprimido en materia legal. Las penalidades de diversos grados de modalidades van desde los 5 años a 25 años de cárcel. Bueno, aquí ustedes van a ir viendo cómo los institutos han sido plenamente represivos. Acá yo les puedo mencionar Jamaica, ustedes hablan de que podríamos pensar en que Jamaica todo el mundo está fumándose un porro y viviendo, digamos, una posición de completa libertad y desinterés por la vida del otro. Bueno, Jamaica era una de las sociedades donde había muchísima persecución y hostigamiento hacia el colectivo LGBT. En Nicaragua, hasta la derogación de la ley penalizaba la sodomía. Recién en el 2008 se castigaba hasta con 3 años de cárcel cualquier acto sodomita, o sea, cualquier relación entre hombres era, aunque sea cometida en el propio hogar, era sancionada. En Costa Rica una normativa poco clara del Código Penal disponía penalizar con 30 días de multa si se practicara la sodomía. Esto habla de la fortaleza, o sea, tenemos que pensar que el sistema penal, el sistema de las normas sancionatorias es el sistema más fuerte de condicionamiento de las personas. Es donde el Estado aplica la violencia física para poder de alguna manera sancionar o de alguna manera reprender una conducta que no quiere el Estado y toda esa comunidad reafirmando. Bueno, acá hablamos hasta el Congreso hondureño en el 2005 ratificó una reforma constitucional que prohíbe los matrimonios entre personas del mismo sexo e impide la adopción de niños por parejas homosexuales. La contradictoria constitución boliviana. Bueno, entonces ahí hablamos de esto, de lo que estaba pasando. Bueno, el artículo 68 de la Constitución de Ecuador. ¿Qué hablamos de las problemáticas de representación del habla? Era lo que les estaba contando. ¿Quiénes tienen el habla hoy? Los derechos para la construcción de ciudadanía, para la construcción del reconocimiento de las personas LGBTIQ+, todavía sigue siendo extendido. Hay muchísima necesidad, no solamente en América, sino en el mundo, de que se acaben los crímenes y el hostigamiento y la persecución hacia el colectivo LGBT. Y es por esta razón que, como hablábamos, la legitimidad del habla debe ser ampliada y como por ejemplo en Argentina las personas trans
tienen que ser la primera voz en el reclamo de sus derechos. Hoy sabemos que se están hablando de leyes de cupo trans, las leyes integral trans, la atención médica sanitaria de las personas trans, y esto no solamente es en Argentina, sino, por ejemplo, la Unión Europea celebró que Argentina tenga estos regímenes jurídicos y lo estableció como para la Unión Europea como un orden jurídico a imitar. Entonces, la concreción de este tipo de normas en todo el continente de América es una necesidad. ¿Sabemos contra qué nos enfrentamos? Sí, nos enfrentamos contra cerca de 2000 años de historia que han dicho que existía una única forma de vivir. Y esa única forma de vivir era el mandato y este código binario de la sexualidad y el género de las personas. Ese código ha establecido jerarquizaciones que ponderaba y ponía por encima a un tipo de persona por las otras. Y todas las otras han sido invisibilizadas, segregadas, sin la posibilidad de acceder a lugares igualitarios en condiciones dignas. Eso es lo que tenemos que trabajar. Esta era una breve introducción para que ustedes puedan profundizar con el texto que es excelente, que les va a encantar y que lo van a entender muchísimo mejor después de ver esta clase. Espero que les haya gustado, les mando un saludo muy grande desde acá y estoy a su disposición en el aula virtual para lo que necesiten, o bien me pueden escribir por Instagram o Facebook, August Moy en Instagram, Augusto Moikens en Facebook. Estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten.